seguros de que el amor de Dios puede alcanzarnos y bendecirnos en los proyectos que tenemos como iglesia. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando la importancia de la oración en la vida y ministerio de Cristo. Para Jesús la oración no solo era como un elemento más de su vida, sino que para Jesús la oración se volvía el centro de su llamado y ministerio. Habíamos dicho que oración no es únicamente pedir, oración es hablar, es comunicarse, oración es relacionarse, y eso es lo que buscamos a través de nuestra vida espiritual. Pero para cerrar esta primera parte de la serie de la oración, el tema de esta mañana es: Jesús llama a los 12 apóstoles. Y quisiera invitarles, por favor, al libro de Lucas, el capítulo 6, del verso 12 al 19. Lucas, capítulo 6, del verso 12 al 19. Sí, Lucas, capítulo 6, verso 12 al 19. Y mire lo que dice el texto bíblico allí, por favor. En aquellos días Jesús subió a una montaña para orar, y allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, Judas hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Jesús y los 12 apóstoles bajaron de la montaña y se fueron a una llanura, a un campo. Allí se habían reunido muchos de sus seguidores. También estaban allí muchas personas de la región de Judea, de Jerusalén y de las ciudades de Tiro y Sidón. Habían llegado para que Jesús los escuchara y los sanara de sus enfermedades. Los que tenían espíritus malos también quedaron sanos. Todos querían tocar a Jesús, porque sabían que el poder que salía de él los sanaría. Miren, mis amados, cómo el texto bíblico nos habla de la importancia que Cristo da a la oración. Jesús no toma una decisión tan importante como era escoger a los 12 apóstoles sin haber primero cubierto esa decisión en oración. Por eso lo primero que reconozco es que la oración en la vida de Jesús era extremadamente importante. No en vano, el Evangelio de Lucas es el que más ocasiones relata y cita de que Jesús había apartado un tiempo para orar. Pero lo primero que dice el texto es que salió al monte a orar. Cuando vamos a la Biblia, en muchas ocasiones este término ir al monte, a la montaña, nos habla de un encuentro con Dios. Recuerda el libro de Salmos cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Le invito a recordar el momento en el cual en el monte Sinaí Moisés recibe las tablas del pacto, pero no podemos dejar pasar por alto el monte Calvario o el monte de la calavera.
donde Cristo, a través de su muerte y resurrección, nos entrega la oportunidad de salvación y una vida nueva. Por eso, cuando el texto bíblico relata que Jesús subió al monte a orar, era apartarse un momento de su tarea diaria para reencontrarse con su Padre celestial. Era un momento para descansar, era un momento para reflexionar y volver a comenzar con su tarea encomendada. A veces, en ocasiones, decimos: es que no hay tiempo para orar. Pero, mis amados, hay tiempo para muchas cosas: para descansar, para comer, jugar, dormir, pasear. Y está bien hacerlo así. Pero a veces no apartamos un tiempo para esta vida de oración, un tiempo para este encuentro con el Señor. El libro de Eclesiastés dice que para todo hay tiempo debajo del sol, para todo. Podríamos decir entonces que el que no tiene tiempo para Dios, le falta tiempo en todo. Que el que no tiene tiempo para Dios, le falta tiempo en todo. Pero el texto bíblico también dice que pasó toda la noche orando, preguntándose: ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión debo tomar? ¿A quién debo escoger de entre todos estos discípulos? ¿A quién debo llamar para que sean los apóstoles? Para que sea el corazón de este nuevo proyecto del reino de Dios, de su iglesia. ¿Cómo voy a hacer? Imagínese usted, si nuestro Señor Jesús tomó un tiempo de oración para pedir guía, para saber cuál es la voluntad de Dios, cuánto más cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, hay decisiones que nos afectarán de forma saludable o no durante toda la vida. Por eso no deben ser tomadas a la ligera, en un momento de ira, en un momento de molestia, en un momento de frustración. Tomamos decisiones, decimos cosas, hacemos cosas de las cuales en muchas ocasiones nos arrepentimos. Pero si dice que pasó toda la noche orando, podríamos decir entonces que Jesús cubre con oración sus decisiones. Él al otro día necesitaba escoger a los 12 apóstoles. Pero aquí aparece una pregunta: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es el camino a seguir en esa voluntad del Señor? Y creo que hay algunas formas para saber cuál es la voluntad de Dios. Primero, que la decisión que vamos a tomar está guiada, está ajustada a la palabra de Dios, a la Biblia. Dios no me va a pedir que haga algo que se vaya en contra de su palabra. Señor, ¿qué te parece esta decisión? Este principio, esto que voy a hacer, Señor, ¿está conforme a tu palabra? ¿Está de acuerdo a tu palabra, Señor? Porque en muchas ocasiones, sabiendo que está en contra de la palabra de Dios, tomamos esas decisiones y tendremos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Segundo, que haya paz en nuestros corazones. Cuando uno está caminando en esa voluntad del Señor, aun cuando en ocasiones haya obstáculos y nos toque esforzarnos más, hay paz en nuestro corazón. Sabemos que ese es el camino a seguir, la paz del Señor. Si hay algo que no podremos decirle al Señor, es que Él no nos avisó, no intranquilizó nuestro corazón, no nos alertó cuando estábamos yendo por el camino equivocado. Pero también paz en nuestra familia. Queridos hijos, cuando el papá o mamá o los dos nos digan: eso no te conviene, esa amistad no te está ayudando mucho, esa relación no te está ayudando en tu proceso,
Ay, pero es que mamá, usted no sabe, usted no conoce, yo sí sé, déjeme explicarle. Tenga cuidado. Porque si no hay paz en el corazón de sus padres, pregúntese qué decisión estamos tomando. Pero también paz no solo en los padres. Me refiero también paz en las decisiones que como familia vamos a tomar. Hemos hablado de un principio que la Biblia habla en Génesis, que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Esa desnudez no solo es física, esa desnudez es transparencia. No tengo nada oculto para ti. Y a veces la esposa le dice a él: ten cuidado, no me parece. Ese socio en el cual estás ingresando, ese proyecto me tiene muy intranquila o muy intranquilo. Piensa bien. ¿Y por qué nosotros debemos pensar bien? Porque la decisión que nosotros tomamos no solo me afecta a mí, sino que afecta a los seres queridos. Y a veces hay decisiones que se han tomado sin que la esposa, sin que los hijos, sin que el esposo sepa. Y después tenemos consecuencias graves, económicas, familiares, emocionales. Uno toma la decisión, pero es una consecuencia que acarrea o que llega a toda la familia. Paz en nuestros corazones, paz en nuestra familia, paz en nuestra cobertura espiritual. En ocasiones los pastores decimos que eso no parece la voluntad del Señor. Eso no parece que es lo que Dios quiere para tu vida. Piensa bien. En última instancia, la decisión está en sus manos. Pero a veces las personas toman las decisiones y luego nos consultan. Recuerdo hace años cuando había esta situación de que mucha gente viajaba al exterior, una llamada como 2, 3 de la mañana y una hermana diciéndome: pastor, le llamo para decirle que estoy en España. ¿Qué piensa usted? Le digo: mi hermana, mi anhelo es que Dios le bendiga, busque una iglesia, congréguese, no deje de congregarse, sea parte de una comunidad. Pero ¿qué más puedo decir? Que el Señor nos dé la gracia para buscar esa cobertura, esa paz, esa tranquilidad. Y el afán en nuestro corazón no es que queremos que vaya mal. Oramos con mi esposa para que le bendiga a esta persona ya, en medio de todo el esfuerzo que nuestros compatriotas hicieron para llegar, para viajar. Que Dios les bendiga, pero sobre todas las cosas, que esa decisión esté en la perfecta voluntad de Dios. Continuemos. Pero dice el texto bíblico que escogió a los 12 apóstoles. Lo primero que a mí me llama la atención es que Cristo nos llama y nos encuentra. Él nos busca, Él va por nosotros. Él dice que va y nos busca. A veces escucho a la gente decir que nosotros hemos encontrado a Dios, cuando estoy seguro que Dios ha sido el que nos ha encontrado. Cuando la Biblia relata la parábola de aquella oveja perdida que se confundió, salió del rebaño y estaba confundida tal vez en las calles, los parques, sin saber a dónde ir, aparece este buen pastor que nos encuentra, nos cuida, nos llama y nos acompaña. Ahora, el maestro nos llama, pero la respuesta a ese llamado es de cada uno de nosotros. No olvide, Cristo a nadie obliga. Cristo invita y espera que nosotros respondamos a ese llamado. Estoy pensando cuando el maestro llama a Pedro. Yo no puedo ver a Jesús y a Pedro luchando por las redes. Pedro, suelta la red. No, maestro, todavía no. Pedro, suelta, porque así no es. Pedro, deja tus redes y ahora vas a ser pescador de hombres, Pedro. Dice el texto que a partir de ese momento él deja la red y decide seguir a Cristo
con todos los desafíos que implica seguir a Cristo. El mayor acto de amor es respetar la decisión de los demás. El mayor acto de amor es respetar la decisión del otro. A veces de forma muy romántica pensamos que a todos aquellos a quien Cristo llamó dijeron que sí, y no es así. Estoy pensando en el joven rico que cuando Cristo le llama y él dice: sí, maestro, yo quiero seguirte. Y Cristo pone las condiciones. Cuando le seguimos a Cristo, Él pone las condiciones, no nosotros. Ven y sígueme, maestro, yo quiero seguirte. Muy bien, pero esto es lo que yo te pido, esto es lo que yo te pido y esto es lo que yo te pido. Dice que el joven rico le dio la espalda y se fue. El Señor espera que respondamos a su llamado, pero Él nos llama por nuestro nombre. Somos especiales, somos únicos. Él nos ha inscrito en la palma de su mano y dice que somos la niña de sus ojos. El Señor nos tiene guardado en su mente y corazón. Él sabe bien y nos conoce. Pero aquí aparece también la palabra apóstol. Apóstol significa enviado. Pero el 12 también en la Biblia habla de autoridad. Los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Cuando el Señor delega y entrega autoridad, está entregando y confianza en la vida de estos seguidores para que sean administradores sabios de la autoridad que Dios les ha entregado. Pero hay una pregunta: ¿en nuestros días hay apóstoles? A veces aparecen algunos predicadores diciendo que son apóstoles. Yo soy apóstol, yo soy apóstol. Quiero decirles que bíblicamente en nuestros días no existen apóstoles. Porque apóstol es enviado. Estoy pensando cuando un grupo de hermanos viajaron hacia Taquigüe a servir a esta comunidad amiga. Ellos fueron enviados. Pero cuando regresaron, no regresaron apóstoles. Fueron enviados, sí. Ahora, quisiera invitarles por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Verso 21 y 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 21 y 22. Mire lo que dice el texto bíblico allí. Por eso, otro tiene que ocupar. Permítame ubicarle en el contexto. No olvidemos que Judas, luego de traicionar al maestro, se quitó la vida. Y este espacio tenía que ser reemplazado por otro apóstol. Y mire lo que dice el texto así: cuando los apóstoles y la comunidad se reúne para saber quién iba a ser el nuevo apóstol, se plantea esto. Por eso, otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Ese era el mensaje fundamental de la iglesia apostólica, que Cristo había muerto pero también había resucitado. Y tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Entonces, uno de los requisitos fundamentales, no negociables de un apóstol era ser testigo, haber estado presente en el bautizo de Cristo, en su ministerio, sanidades, enseñanzas, testigos de su muerte y resurrección, pero también testigos de su ascensión al cielo. Por eso, mis amados,
En nuestros días no existen apóstoles como tales, porque no se cumplen estos requisitos que la palabra y la iglesia apostólica lo establecían. Hay enviados, cumplimos un ministerio apostólico de ser enviados, de llevar, venir, estar, pero no somos apóstoles. ¿Sabe? Hay que tener cuidado. Y parte de nuestra tarea pastoral es ser un atalaya. Mire esa fotografía. Yo no soy tan barbado como el de la foto. La ventaja es que Dios ama a los lampiños también, si no estaría frito. Pero el atalaya, en aquellas épocas habían estas ciudades amuralladas. Y había un hombre que se paraba en la parte más alta de la ciudad y su trabajo era observar si venía algún peligro a la ciudad. Y él era el encargado de avisar, de poner en alerta a la ciudad para que la ciudad se prepare y pueda enfrentar esos peligros. Y parte de la tarea pastoral es alertar y pedirles que tengan mucho cuidado de falsas doctrinas y falsos maestros. Que tengan cuidado de falsas doctrinas y falsos maestros. Que ustedes sean sabios y prudentes. Que tengamos una fe reflexiva. ¿A qué me refiero? Una fe que puede cuestionar lo que está escuchando. Una fe que se pregunta por lo que está escuchando. ¿Qué están diciendo? ¿Es acertado? ¿Es lógico? ¿Qué me parece lo que el texto bíblico plantea? Si hay un problema de los falsos maestros, a veces hay un problema de nuestras comunidades, porque el libro de Oseas dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Cuando no conocemos la palabra, cuando no tenemos una espiritualidad saludable, podemos ser confundidos, engañados de lo que estamos escuchando y aprendiendo. Por eso no lo olvide, la tarea pastoral también es ser un atalaya. Sigamos, por favor. Pero el texto bíblico dice que Jesús y sus discípulos bajan de la montaña. Jesús y sus discípulos no se quedan en la montaña, donde el maestro les había delegado autoridad, donde habían tenido un tiempo de oración, de estar juntos. El maestro dice: muy bien, hemos delegado autoridad, hemos pasado orando toda la noche, pero ahí no termina la historia. Necesitamos volver al valle, donde están las personas, las necesidades, los desafíos. Y yo les felicito a cada uno de ustedes por haber llegado en esta mañana a la iglesia. Pero el desafío es cuando salgo por esa puerta y vuelvo a mi casa, y vuelvo a mi oficina, y vuelvo a mi negocio, y vuelvo al lugar donde yo estoy. Y el Señor me dice: en este momento te entrego paz, fortaleza, palabra. Pero el desafío es cuando tú retornas, vuelve, anda, acepta el desafío que Dios nos hace. Dice el texto que ellos bajaron de la montaña. Estoy pensando en el texto bíblico de la transfiguración, cuando Cristo sube con unos discípulos. Él se transfigura, recibe un momento muy especial, y los discípulos le dicen: maestro, ¿para qué vamos a volver a bajar? Si aquí estamos bien cómodos, Señor, aquí está todo bonito, todo lindo. Y Jesús dice: un momentito, tenemos que volver a bajar al valle. ¿Por qué? Porque el llamado es servir a los más necesitados. Si a mí me han delegado autoridad, si el maestro me llama y eso no me ayuda a servir a los más necesitados, tal vez entonces no ha servido de mucho. Porque los apóstoles pudieron decir: qué lindo, ahora sí ya somos apóstoles, qué hermoso. Pedro ya no me diga Pedro, dígame apóstol Pedro, y todas esas historias. No, qué bueno.
pero ahora hay que volver al valle. Ahora hay que volver al desafío de la vida cotidiana. Ahí todo lo que Dios nos da para ponerlo en práctica en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hogares. Pero es interesante que dice que cuando el maestro baja, dice que habían llegado la gente, sus seguidores, para que Jesús los escuchara y sanara. Qué interesante. ¿Recuerdan que algún momento decíamos que una de las formas de pastorear es escuchar? El escuchar trae sanidad, porque cuando uno habla, el hablar es terapéutico. Si yo no hablo, mi cuerpo habla. Y yo creo que uno de los serios problemas de nuestros días es que no nos escuchamos. Podemos estar en casa, podemos estar hablando y a veces no nos escuchamos. Mi mami decía, te entra por la una y te sale por la otra. Porque es como que qué bonito lo que están diciendo, pero no olvidemos que para escuchar también se escucha con la mirada, con la actitud, con mi presencia, con mi atención a lo que estás diciendo. Yo no estoy en contra de los elementos tecnológicos, todos tenemos celulares. Pero recuerdo visitaba unos familiares y me cruzaba la ciudad para visitarle. Y cuando llegaba, me sentaba y mi familiar cogía el teléfono y dale al mensaje. A la segunda le dije, parece que estás muy ocupado para escucharme y parece que no me estás poniendo atención. No te pongas así. No le digo, sí me pongo así, porque no me estás escuchando, no me estás poniendo atención, no me siento escuchado de tu parte. Y a veces eso es un mal terrible en nuestras familias, en nuestros comedores, en nuestra mesa de comedor, donde comemos, en nuestros hogares, en nuestros dormitorios. ¿Cómo nos conocemos si no nos escuchamos? ¿Cómo nos conocemos si no aprendo a escucharte? El Señor Jesús constantemente decía, el que tenga oído para oír. Parece ser entonces que todos los que estaban oyendo no eran tan sensibles a escuchar esa voz. Cuando vamos al sermón de la montaña y a la parábola de los dos constructores, el problema no es que los dos no escuchaban. El uno escuchaba y el otro escuchaba. El hombre sabio escuchaba y el hombre necio también escuchaba, pero solo el sabio obedecía la palabra. Qué hermoso. Si quiere cuidar a su esposa, escúchele. ¿Quiere cuidar a su esposo? Escúchele. Queridos hijos, ¿quieren cuidar a sus padres? Escúchenles. Queridos padres, ¿quieren cuidar a sus hijos? Escúchenles. Con su atención, su mirada, su actitud. Y luego de eso vendrá la sanidad que tanto anhelamos. Que Jesús los escuchaba y los sanaba. Las palabras en la Biblia, desde mi lectura, no están de más. Ninguna está de más. Cielo y tierra pasará, sus palabras no pasarán. Y por algo el escritor de Lucas, el redactor de Lucas, pone esta palabra: que se acercaban para que el maestro les escuche. Parece ser que no había quien les escuche. Se acercaban a Jesús porque sabían que Jesús tenía el poder para sanarlos. Para Dios, para Jesús, nada es imposible. Dios puede hacer lo imposible posible. Y dice el texto bíblico que los sanó. Que podamos acercarnos al Maestro con la misma fe y esperanza que esta gente se acercó a Jesús. Pasó toda la noche. Tal vez esta gente llegó en la mañana, tarde, estuvo esperando al Maestro. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Qué bueno. Y sabían que Él podría responder
a sus necesidades. No olvide, una de las formas de pastorear es escuchar. Una de las formas de cuidar es escuchar. Vayamos terminando. Judas, un triste final. Pensamos que todos los cuentos e historias terminan diciendo y vivieron muy felices. En este caso no podemos terminar la historia así. Es un final triste, bastante triste. Cuando pienso en la vida de Judas, lo primero que reconozco es que Judas fue igual o recibió el mismo llamado que sus otros compañeros de apostolado. Pedro, Juan, el mismo Señor Jesús les llama y les invita a seguir. Y ellos aceptan este llamado y deciden seguir al Maestro. Pero ¿qué pasó en el camino? La Biblia dice que Satanás llenó el corazón de Judas. Dice el texto bíblico que él robaba del dinero que era para el ministerio y extender el ministerio de Cristo, los apóstoles. Tal vez el egoísmo, la avaricia, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice el texto bíblico. Para muestra un botón todo lo que estamos viviendo ahora en el país. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es que sea malo. El problema es cuando lo amamos y hacemos un Dios del dinero. Y Cristo ya lo dijo, porque no podemos servir a dos señores, no podemos servir a dos dioses. Escojan. Pueden servir a Dios o a Mamón, el Dios de la riqueza. Pero sabe, lo que pienso es que Judas no cuidó el llamado que Dios le entregó. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces no cuidamos nuestros matrimonios. Si Dios le ha dado un matrimonio, cuídelo, valórelo, invierte en él, cuide lo que Dios le ha dado. Porque cuando las cosas comienzan a tambalearse, comienzan las angustias. Cuide de sus padres, cuide de sus hijos, cuide del llamado que Dios le entrega a usted, cuide de su vida espiritual. En este caso, Judas no lo cuidó. Pero ¿sabe qué habrá sentido Jesús sabiendo que con este hombre al cual llamé, con el cual compartí, con el cual estuve cerca, con el cual comí, con el cual vio hacer todos los milagros que yo hacía, me vende? Pocas cosas son tan dolorosas como la traición. Queman el alma, laceran el corazón y uno le tomará tiempo en recuperarse. Por eso, mis amados, cuando alguien haya puesto la confianza en nosotros, sepamos valorar esa confianza, sepamos construir algo que se está perdiendo, que es la lealtad. Lealtad implica guardar las espaldas de mi hermano, de mi amigo, no hablar mal de él, porque eso no ayuda ni edifica. ¿Qué habrá sentido Cristo? ¿Qué habrá sentido Cristo cuando Judas deja la última cena para ir a venderle? Qué complejo, qué dolor. Pero ahí aparece una pregunta, porque Judas traicionó al maestro y traicionó a sus amigos, a sus compañeros de ministerio. ¿Cómo termino mi carrera? Yo le invito a reflexionar por un momento. ¿Cómo quiere terminar usted sus días? ¿Cómo quiero terminar yo mis días? Cuando estemos tal vez ya viejitos y cerca de encontrarnos con el Señor,
¿Cómo quiere? Lamentablemente no todos terminan bien la carrera. Esas actitudes que generan dolor para ellos, para sus familias, sus seres queridos. ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Cómo quiere que su familia le recuerde? Mire, parte de mi oración es que Dios me permita terminar bien esta carrera. Que cuando tenga que partir pueda decir a mi familia: hice bien las cosas. Ahora ustedes tienen que asumir ese legado, tomar la posta y asumir esta nueva etapa en su vida. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, 6 al 8 dice, no olvide que Pablo estaba a punto de morir. Y dice: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Qué hermoso texto. Que al finalizar nuestros días podamos decir como el apóstol: he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Judas no supo valorar todo lo que el maestro le dio. No lo olvide, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Valore lo que Dios le ha dado. Valoremos lo que Dios nos ha dado.